Ok, el día de hoy les voy a hablar sobre los ritos litúrgicos. La mayoría de nosotros pertenecemos muy probablemente a la Iglesia Católica Romana, que es aquella que tiene su sede en Roma con el Papa Francisco, etcétera. Ahora, también existe lo que llamamos las iglesias orientales, que actualmente son 23. Estas eran iglesias que pertenecen a tradiciones diferentes, ya sea que jamás se separaron de Roma, o sea, jamás perdieron su lealtad hacia el Papa, pero que pertenecen a ciertos lugares donde la liturgia se fue desarrollando de forma diferente a la de nosotros, o eran iglesias ortodoxas que se dividieron en dos. Una mitad siguió siendo ortodoxa y la otra quiso reunificarse a la Iglesia Católica, reconociendo la autoridad del Papa. Y en total son 23 iglesias. Antes eran 24, una de ellas lamentablemente a partir de 2020 ya no se incluye como parte del anuario pontificio, por lo cual fue suprimida porque tenía muy poquitos fieles. Pero actualmente son 23 iglesias orientales que tienen sus propios ritos, sus propias costumbres, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Para empezar, un rito litúrgico es todo el conjunto de ritos y de ceremonias realizados en la iglesia que provienen de una tradición particular. Esto incluye misales o libros similares que se utilizan durante la misa, leccionario, brevario, martirologio, todo lo que esté por escrito y que involucre liturgia o alguna ceremonia es parte de un rito litúrgico, así como tradiciones, cantos, vestimentas, ornamentos, arquitectura, arte, un montón de cosas. Ahora, son estas 6 tradiciones, digamos las originales o las más antiguas presentes en la iglesia, que son la romana, la bizantina, la alejandrina, antioquena, armenia y sirio oriental. Y ahorita vamos a ver a grandes rasgos cada una de estas 6. Primero que nada tenemos el rito romano propio de la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Latina y está presente en casi todo el mundo. O sea, es el rito que más se celebra a lo largo y ancho de toda la Iglesia. Tiene su origen en Roma, pero ha sido influenciado por otras tradiciones. Ahorita vamos a ver específicamente a qué me refiero con esto. Y existen actualmente y han existido a lo largo de la historia varios ritos latinos que no son necesariamente romanos, es decir, no son propios de la ciudad de Roma, pero son ritos latinos porque pertenecen a la misma tradición y utilizan todos el latín eh, pues todo lo que involucra la tradición católica romana, pero no son propios en sí de la ciudad de Roma y algunos de ellos subsisten hasta nuestros días. Ahora bien, actualmente, como rito romano, tenemos dos formas de celebrar la misa, que son la misa tridentina o misa tradicional, misa en latín, tiene un montón de nombres, establecida en 1570 por el Papa San Pío V, posterior al Concilio de Trento, y de ahí proviene su nombre, de Tridentina. Se celebra actualmente con el misal de 1969 de San Juan XXIII. Se fueron sacando varios misales a lo largo del tiempo, se fue desarrollando, se fueron quitando y añadiendo unas cuantas cosas. Ese fue el último misal promulgado para esta forma de la misa, así que es el que se utiliza hasta nuestros días. Y después tenemos el llamado Novus Ordo o la forma actual de la misa, que es la más difundida a lo largo de todo el mundo. Fue establecida ya de forma definitiva y oficial en 1970 con el misal de Pablo VI, de San Pablo VI, y se celebra en varios idiomas, no nada más en latín, aunque no se puede celebrar en cualquier idioma. O sea, si se quiere celebrar en cierto idioma, se tiene primero que elaborar la traducción del misal del latín a ese idioma y tiene que aprobarse por la conferencia episcopal del país en el que se está celebrando. Esos son los requisitos. Ahora bien, los siguientes son los ritos latinos no romanos, no porque no sean de la Iglesia Católica Romana, sino porque no son de la ciudad de Roma, no son propios, digamos, de esta región, de esta diócesis. Tenemos el rito ambrosiano, que es originario de Milán, Italia, y su existencia se debe en gran parte a la labor de San Ambrosio y de los obispos que le siguieron, Simpliciano y Eusebio. Muy probablemente San Agustín, ya que su conversión se dio bajo la tutela de San Ambrosio de Milán. Muy probablemente él llegó a ser partícipe de este rito,
que se sigue celebrando hasta nuestros días en la diócesis de Milán. Después tenemos el rito galicano, que es de la Galia, o sea, de Francia, que actualmente también se le suele conocer con el nombre de rito leonés, porque solo sobrevive en la arquidiócesis de Lyon, en Francia. Y precisamente gran parte de la misa tridentina o de la forma tridentina de celebrar la misa proviene del rito galicano. Eh, por eso decía que el rito romano tiene influencias de otros ritos, a eso me refería. Después tenemos el rito mozárabe y el rito bracarense. Ambos tienen bastante influencia de las liturgias orientales, sobre todo las liturgias africanas. El rito mozárabe es el propio de la ciudad de Toledo, en España, y se desarrolló durante la ocupación musulmana. Y el rito bracarense proviene a su vez del rito mozárabe y es propio de Portugal. Actualmente solo se celebra en la arquidiócesis de Braga en ciertos días del año. Por ejemplo, aquí están en los oficios del Viernes Santo. Y como les mencionaba, con rito no me refiero únicamente a la misa o a la celebración eucarística, sino a todo aquello que rodea, todo aquello que es liturgia, todo aquello que es oficial, digamos. Ahora bien, solamente al rito romano, a su celebración eucarística se le llama misa. A las celebraciones eucarísticas del resto de ritos se le llama divina liturgia. Es bueno saberlo. Este es más o menos como el mapa de cómo se fue difundiendo la liturgia en la cristiandad. Tenemos, para empezar, la liturgia de Santiago, que es la forma, digamos, oficial de celebrar la liturgia más antigua que se conoce y se le atribuye a Santiago el Menor. Ya habíamos visto en un video anterior que él se quedó en Jerusalén como obispo, y que se sepa, la forma más antigua de liturgia proviene de él. No es que él haya escrito un misal o algo por el estilo, sino todo se ha transmitido por tradición y ¿cómo se llama? Eh, por enseñanza directa. O sea, ellos no utilizan, en gran parte de los ritos orientales no se utiliza algún libro litúrgico, sobre todo en el rito bizantino, sino que uno aprende a celebrar la misa viendo cómo el sacerdote celebra la misa y entonces tú celebras la misa como sacerdote y ya después. De esa forma se conoce la liturgia de Santiago más que nada por tradición. Entonces los apóstoles salen de aquí, llega el rito galicano que da origen al rito romano, se desarrolla el rito ambrosiano también basándose en el rito galicano, y el rito mozárabe y el rito bracarense vienen más como de esta corriente de aquí, de las liturgias africanas, y del rito mozárabe pues viene después el rito bracarense. Ahora bien, actualmente tenemos dos casos particulares, desconozco si hay más casos como estos, pero tenemos dos casos particulares de rito romano que tiene usos diferentes o usos particulares. Tenemos el rito anglicano o uso anglicano de la liturgia, que es la adaptación de la liturgia romana actual, o sea, de la misa de Pablo VI, basándose en el rito anglicano reformado. Originalmente los anglicanos, que son protestantes, celebraban el llamado rito de Sarum, que era originalmente el rito católico propio de Inglaterra. Después es reformado al rito que celebran actualmente, también con ciertas diferencias. Y a los anglicanos que volvieron a la comunión con la Iglesia Católica, a partir del pontificado del Papa Benedicto XVI, se les autoriza una forma de la misa que se asemeja mucho a la misa que ellos celebran, pero que está basada en la misa romana. Y luego también tenemos el llamado rito de Zaire o uso de Zaire, que es la adaptación del misal romano actual también para su uso en la diócesis de Zaire, en la República Democrática del Congo. También con sus particularidades, sus tradiciones, etc. Después tenemos el rito bizantino, que es todo el conjunto de ritos originarios del Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, que antes se llamaba Bizancio, que fue la sede episcopal de San Andrés, el hermano de San Pedro. Y este rito fue desarrollado por San Basilio, basándose en la liturgia de Santiago, y más tarde fue reformado por San Juan Crisóstomo, que es su forma más actual, que también ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. Y este rito es propio de los ortodoxos griegos, o Eastern Orthodox le llaman en países
¿cómo se llama? Angloparlantes, para diferenciarlos de los otros tipos de ortodoxos, y por los católicos de rito bizantino, que no recuerdo cuántas iglesias católicas orientales son de rito bizantino, pero son un montón. Ellos a su celebración eucarística la llaman Divina Liturgia. Y pues básicamente el recorrido es mucho más corto. Está la liturgia de Santiago, después se desarrolla el rito antioqueno. El rito antioqueno llega a Bizancio, pero después es cuando San Basilio desarrolla el rito bizantino basándose en la liturgia de Santiago. Después tenemos el rito alejandrino, fundado por San Marcos, el evangelista, que fue el primer obispo de la ciudad de Alejandría, en Egipto. Su divina liturgia actual, ojo, la actual, no la original de San Marcos, posee elementos de la liturgia de San Basilio, o sea, del rito bizantino, de la liturgia de San Cirilo, que es una traducción al griego literal de la liturgia de San Marcos, y de San Gregorio Nacianceno. Actualmente este rito está dividido en dos formas o en dos ritos, que son el rito copto, propio de Egipto, copto significa egipcio, que se celebra en idioma copto, que es la lengua semítica original de Egipto y es propio de tanto de la Iglesia Ortodoxa como de la Iglesia Católica Copta. Y después este rito Ge'ez o Yes, la verdad no tengo idea de cómo se pronuncia, que es el propio de los países de Etiopía y Eritrea, y utiliza el idioma Ge'ez, que es la lengua semítica propia de aquella región de África, propio de las iglesias ortodoxas y católicas de Etiopía y Eritrea respectivamente. Bueno, no respectivamente, ortodoxa de Etiopía y Eritrea y católica de Etiopía y Eritrea. Originalmente eran un solo rito, es la iglesia ortodoxa copta y la iglesia ortodoxa de Etiopía y de Eritrea se separaron hace unos 120 años, más o menos, 100 años por ahí. Después estas iglesias se separan, una parte regresa a la comunión con Roma, manteniendo todos sus ritos y todas sus tradiciones. Después está el rito antioqueno, que son los ritos propios de la antigua iglesia de Antioquía, y es la madre de los ritos bizantino, como ya vimos, y el rito caldeo, que veremos próximamente. Actualmente tiene tres formas principales, que son el rito maronita, propio de la Iglesia Católica Maronita, originaria del Líbano, que tiene de hecho mucha presencia aquí en México. También está el rito Siro-Malankar, propio de la Iglesia Católica Siro-Malankar, fundada por el apóstol Santo Tomás en la India. Y el rito sirio, propio de la Iglesia Católica Siria, que actualmente tiene su sede en el Líbano. Estos tres ritos conforman lo que se le llama de manera general el rito antioqueno o la familia de ritos antioquenos. Y pues el mapa está bastante simple, no es necesario explicar demasiado. Después está el rito armenio, que es un rito independiente originario de la Iglesia Apostólica Armenia. Es establecido, bueno, esta iglesia es establecida por San Gregorio el Iluminador, que fue el primer patriarca armenio, que fue gracias a quien se convirtió el rey de Armenia y su familia. Y de hecho Armenia fue el primer reino en legalizar el cristianismo y en hacerlo la religión oficial del pueblo, incluso antes que el Imperio Romano. Y esta región fue evangelizada por los apóstoles San Judas Tadeo y San Simón. Durante el tiempo de las cruzadas convivieron muy bien, muy fraternalmente con los católicos que viajaban a las cruzadas y por lo tanto nosotros les heredamos muchas cosas propias de nuestro rito. Así que su rito actual tiene mucha influencia del rito romano, por ejemplo, usan pan ácimo como nosotros. El resto de los ritos orientales tradicionalmente utilizan pan con levadura, aunque no siempre es así. Pero en el caso del rito armenio se utiliza ordinariamente pan ácimo. Los obispos suelen usar la mitra episcopal como los obispos católicos y entre algunos otros ornamentos. También en los últimos años han ido recuperando más tradiciones propias de ellos, pero estas se han mantenido. Y pues también el mapa está muy simple. Los apóstoles salen de Jerusalén, los apóstoles Judas y Simón llegan, evangelizan en Armenia, San Gregorio funda el rito armenio y con todas sus tradiciones que se fueron desarrollando a lo largo de la historia de manera independiente con respecto a el resto de la cristiandad. Ahora, tenemos un caso particular que es el del rito sirio oriental. Por ahí del siglo V
ocurre un cisma en la iglesia por culpa de una herejía llamada nestorianismo. Esta herejía fue fundada por un señor llamado Nestorio, el cual aseguraba que en Cristo hay dos personas, o sea, el Jesús humano y el Jesús divino, pero que son dos personas diferentes. O sea, que el Jesús divino poseyó el cuerpo del Jesús humano, algo así muy extraño. Y por supuesto, todos ellos fueron excomulgados. Ahora, ellos que creían en esta herejía pertenecían originalmente al rito antioqueno y vivían en lo que actualmente sería Irán, la India, como esa región de por ahí. Así que por siglos se desarrollaron de una forma completamente independiente con el resto de la iglesia, así que parten del rito antioqueno, pero van desarrollando ellos sus propias tradiciones. Una fracción de sus miembros se reunió con la Iglesia Católica en 1445. Se les permitió mantener todos sus ritos con algunos cambios, porque sucede que ellos en su divina liturgia, o sea, en su misa, no decían las palabras de consagración al momento de la consagración. Y pues eso es sumamente importante. Así que al unificarse con la Iglesia Católica, se les permite mantener todo, pero se les pide que añaden las palabras de consagración a su rito. Y se forman dos iglesias, con dos ritos que pertenecen a la familia del rito sirio oriental. El rito caldeo, propio de la Iglesia Católica Caldea, y el rito siro-malabar, propio de la Iglesia Católica Siro-Malabar, que están cada una aquí. El rito caldeo tiene su sede actualmente en Irán y el rito siro-malabar en la India. Eh, y pues sí, provienen del rito antioqueno, pero fueron desarrollándose de manera independiente. Y pues ya, esos son los ritos litúrgicos, digamos, principales. Voy a anexar en la descripción del video eh, metrajes que he encontrado en YouTube de estos ritos. Voy a procurar que sean de ritos católicos, o sea, que estén en unión con la Iglesia Católica. De repente es difícil encontrar, sobre todo en las liturgias orientales, probablemente algunos de los que coloque sean celebrados por la Iglesia Ortodoxa, pero los pongo únicamente con fines informativos. Como dato curioso, este es el Santo Sepulcro. Es literalmente adentro del Santo Sepulcro, o sea, en esta foto. Aquí estuvo el cuerpo de Cristo. Había una losa que fue removida como reliquia y creo que actualmente está en Roma, pero aquí en la piedra donde fue puesto Jesucristo se celebran misas y se celebran con la liturgia de Santiago, o sea, con la liturgia más antigua que se conoce actualmente. Esta liturgia se celebra únicamente en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, dentro del Santo Sepulcro, una vez al año. Y es muy bonita. Si me encuentro algún video, me encontré un video de esta liturgia hace un tiempo en YouTube, es preciosísima. No sé si sigue existiendo, pero si me la encuentro la voy a anexar ahí a la descripción. Y pues básicamente eso es todo.